Toda la información de este video fue sacada de internet. El dinero que generan son solo especulaciones con el fin de entretener a las personas. Hey, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a tu canal Un Pro. Y el día de hoy continuaremos con la serie de videos de cuánto ganan los canales de YouTube. Así que déjate un comentario de qué otro youtuber te gustaría que analicemos y suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que estés atento de cuando lo subamos. También puedes pedir que te saludemos en un próximo video. Dicho esto, comencemos. Hola, ¿cómo están todas? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a tu canal Un Pro. Y el día de hoy vamos a traer un nuevo video y vamos a estar hablando nada más y nada menos que de Soy Yoshi. Vamos a estar hablando de este canal que la verdad tiene como un año haciendo videos en la plataforma y la verdad que sus videos son muy entretenidos, muy interesantes, y la verdad que por petición de un suscriptor ya estamos aquí y vamos a estar analizando este canal. Así que si ya sigues a Yoshi desde hace un tiempo, me lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios qué es lo que más te gustan de sus videos, que por lo que he podido ver son prácticamente videoblogs, donde también cuenta sus aventuras, incluso las cosas que se compra, la verdad está muy completo, y es un contenido que bastante agrada a la comunidad que él está haciendo, e incluso un poquito más. Pero bueno, estamos aquí en su página principal. O bueno, algo antes de analizar su canal de YouTube que debemos de hacer es ir aquí al apartado Social Blade, que es este que ven en pantalla. Este apartado analiza canales de YouTube y voy a utilizarlo para analizar este canal, pero estos datos que están aquí no son reales, no son sinceros y no son totalmente exactos, que dicen cuánto Yoshi está ganando en su plataforma de YouTube. Pero bueno, así que les pido que se queden hasta el final del video y se queden prestando atención, que vamos a analizar el canal y luego vamos a determinar juntos cuánto él está ganando en su plataforma. Vemos aquí que este es su página principal y no tiene nada más que serían los videos subidos, no tiene más nada presentando aquí, y esto no es suficiente para analizar su canal. Así que me iré a lo que sería el apartado videos, y aquí voy a analizar tres cosas muy importantes, las cuales serían la fecha de carga más reciente, la fecha de carga más antigua y el apartado más popular. Lo primero que analizaré o vamos a analizar sería la fecha de carga más antigua, la fecha de carga más reciente, y esto nos va a indicar varias cosas. Por ejemplo, tenemos este video que fue publicado hace 2 días y se titula "Le presento a mi esposa, mi sugar mommy, y ella nos va a sacar de pobres". Bueno, este video tiene más de 128,000 visitas. Y por aquí tenemos otro que se titula "Le enchilló su", ustedes saben, en este día, y este video tiene más de 126,000 visitas. Y por aquí tenemos "Compré mi primer deportivo hace una semana", y algo que tenemos también por aquí es el último del team en ser encontrado, gana 10,000 pesos. Me gustaría jugar esto con mis amigos, la verdad está muy interesante este juego, y estaría ganando 176,000, estaría generando 176,000 visitas. También un video publicado hace una semana. Bueno, la verdad que no sé con qué frecuencia se puede, podemos determinar que sube videos, 3 videos por semana, 4 dependiendo, y que también, por ejemplo, algo que no entiendo, que por aquí tenemos lo que sería algo muy interesante de su canal. O sea, tiene 128,000 visitas, 126,000, 176, y apenas tiene 77,000 suscriptores. Mi gente, yo no sé si ustedes están viendo y los videos y no se están suscribiendo al canal de Yoshi, así que de manera anticipada, esto siempre lo hago, pero lo hago un poquito más adelante, lo voy a hacer desde ya. Suscríbanse al canal de él, porque fíjense que sus visitas superan por mucho la cantidad de suscriptores que tiene. De mi parte también les pido que se suscriban a mi canal de YouTube, que es Un Pro. Subo videos prácticamente todos los días, pueden verlo aquí, y ustedes no saben qué día es que voy a subir el video de su youtuber favorito, así que no se lo pierdan. Y sobre todo, me lo pueden dejar en los comentarios a qué otro youtuber le gustaría que analicemos. Entonces, habiendo dicho esto, analicemos lo que sería la fecha de carga más antigua, y aquí vemos sus primeros videos publicados en este canal, que por ejemplo tenemos aquí mi primer videoblog, que generó 56,000 visitas. También tenemos por aquí "¿Qué tan fieles son tus amigos?", con más de 77,000 visitas hace un año. Y también tenemos por aquí "Buscando trabajo en cuarentena", que tiene más de 65,000 visitas hace un año. Y por último tenemos por aquí "Muchacha se interesa",
en mí por tener una Harley Davidson, y esa tiene más de 87,000 visitas publicado hace un año. Por lo que podemos ver que estos son sus videos, sus primeros videos en su canal, y podemos ver ciertas diferencias en las miniaturas. Están un poquito más presentables las últimas, así que analicemos lo que sería la fecha de carga más popular. Y por ejemplo aquí tenemos algunos de estos videos. Tenemos por ejemplo, le pido a mi esposo otro bebé, y así reacciona, con más de 226,000 visitas hace un mes. Y por aquí tenemos otro también, hace un mes también, que se titula engaño a mi esposa con otra persona, con más de 197,000 visitas. Y por aquí tenemos este video publicado con más de 187,000 visitas. Compré y remodelé esta casa hace un mes. Y por aquí tenemos, nunca imaginé que le dieran este gran regalo, con más de 179,000 visitas hace un mes. Y por ejemplo, tiene bastantes videos, ni siquiera tienen 2 meses estos videos, sus más virales en el canal, puesto que, o sea, de manera positiva su canal está creciendo durante estos últimos días, y esto se traduce en estadísticas que hablan muy bien de su canal, y por lo tanto el ingreso que estaría generando no estaría nada mal. Pero para determinar esto, vamos a ir directamente a lo que sería el apartado de Social Blade. Aquí analizamos un poquito más lo que sería el apartado numérico. Por aquí vemos que solamente ha publicado 26 videos en su plataforma. También por aquí tenemos que tiene 77,000 suscriptores. Por aquí también vemos que tiene 3,184,000 visitas alcanzadas en total. Y es un canal creado en el 2014. Pero tiene una buena antigüedad, aunque empezó a subir videos prácticamente hace un año. Vemos que es el canal 7218 de México. Y prácticamente aquí en el apartado de los cálculos, donde vemos que tiene más de 13,000 suscriptores durante los últimos 30 días. También tiene 1 millón de visitas, 1.359.000 para ser exactos. Y estaría muy importante, y además decir que por ejemplo tiene 77,000 suscriptores, y prácticamente vamos a ver en qué tiempo alcanzaría los 100,000 suscriptores para recibir su placa. Dicha placa la estaría recibiendo en apenas 4 meses, cuando ya tenga los 115,000 suscriptores, según la proyección de esta página. Pero bueno, vamos aquí de nuevo al apartado de los cálculos, y vamos a determinar de manera sincera cuánto él está ganando en su plataforma. ¿Y qué voy a utilizar? Voy a utilizar estas visitas que vemos aquí, que tiene más de 1.359.000 visitas alcanzadas. Esto lo voy a redondear en 1.300.000 visitas para tirar un cálculo más exacto. Esto sería dividirlo dentro de 1000, porque si no lo sabían o son nuevos en el canal, aquí YouTube paga por cada 1000 visitas alcanzadas, y esto a su vez nos da 1300, pero esto lo tenemos que dividir dentro de 2, porque no cada vez que entramos a un video de Soy Yosi nos va a salir un anuncio. Creo que se han dado cuenta, y esto sería un total de 650 visitas monetizadas. Ahora bien, ya que tenemos las visitas monetizadas, hay que multiplicarla por el CPM de este canal, que es por la cantidad que te paga vamos a decir YouTube, y sería aproximadamente entre 3 o 4 dólares, según he analizado canales con esta temática. Pero vamos a multiplicarlo, creo que lo correcto sería multiplicarlo por 3.5 dólares, y esto es lo que estaría ganando en su plataforma de YouTube durante al menos este mes. Aproximadamente estaría ganando 2.275 dólares en YouTube. Esto lo voy a convertir al peso mexicano, ya que es un canal creado en México, y esto sería aproximadamente algunos 45,000 pesos mexicanos. La verdad no sé si está bastante bien o mal, ustedes me lo pueden decir aquí abajo en los comentarios. Yo lo convertí a la moneda de mi país, que sería el peso dominicano, y aquí sería aproximadamente algunos 130,000 pesos dominicanos. La verdad que está bastante bien para ganar esto de manera mensual. Creo que con esto le podría servir de mucho. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que haya sido de su información, o espero que hayan aprendido algo nuevo sobre el canal de Soy Yosi, y que les guste, y me lo puedan dejar aquí abajo en los comentarios a qué otro youtuber les gustaría que analicemos. Nos vemos en la próxima. Bendiciones, familia. Si has llegado hasta esta parte final del video, es porque verdaderamente te gusta nuestro contenido, y de manera muy sincera te lo agradecemos, y por eso te dejamos 2 videos muy buenos en sugerencia que sé que te pueden interesar. Gracias por formar parte de nuestro canal de YouTube. Un gran abrazo, comparte y suscríbete.